El sistema educativo, como un reflejo de la sociedad, enfrenta numerosos desafíos sociológicos que afectan a estudiantes, docentes y comunidades enteras. Estos desafíos no solo impactan el acceso y la calidad de la educación, sino que también perpetúan las desigualdades sociales. En este documental exploraremos los principales desafíos sociológicos de la educación, examinando cómo las desigualdades de clase, raza, género y otros factores influyen en las experiencias educativas de los estudiantes. Uno de los desafíos sociológicos más evidentes en la educación es la desigualdad en el acceso. En muchos países, la educación de calidad sigue siendo un privilegio para quienes pertenecen a clases sociales más altas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el acceso a escuelas de alto rendimiento está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico de las familias. Las escuelas en barrios de bajos ingresos suelen estar mal financiadas, carecen de recursos y enfrentan mayores tasas de deserción escolar. Esto crea un ciclo en el que los estudiantes de familias de bajos ingresos tienen menos oportunidades de éxito educativo y, por ende, menos posibilidades de mejorar su situación económica. En América Latina, la situación es similar. Un informe del Banco Mundial revela que, a pesar de los avances en la cobertura educativa, las desigualdades persisten. Los estudiantes de áreas rurales, indígenas o de familias con bajos recursos enfrentan mayores obstáculos para acceder a una educación de calidad. Estos estudiantes tienen menos probabilidades de completar la educación secundaria y aún menos de acceder a la educación superior. Además de las desigualdades económicas, la discriminación racial y de género también juega un papel importante en la creación de barreras educativas. En muchos países, los estudiantes de minorías raciales o étnicas enfrentan prejuicios y estigmatización dentro del sistema educativo. Un ejemplo claro es el caso de los estudiantes afrodescendientes en Brasil. A pesar de ser el grupo racial más grande del país, los estudiantes negros tienen menos probabilidades de terminar la educación secundaria y de acceder a la universidad en comparación con sus compañeros blancos. Esto se debe, en parte, a la discriminación estructural y a la falta de políticas inclusivas en el sistema educativo. En términos de género, las niñas y mujeres jóvenes en muchas partes del mundo todavía enfrentan barreras para acceder a la educación. Aunque la brecha de género en la educación ha disminuido en las últimas décadas, persisten desigualdades significativas. En países como Pakistán y Afganistán, las niñas enfrentan mayores obstáculos para asistir a la escuela debido a normas culturales restrictivas y a la falta de seguridad en el camino a la escuela. En algunos casos, la educación de las niñas se ve interrumpida por el matrimonio infantil o por la necesidad de contribuir al trabajo doméstico. Otro desafío sociológico significativo es la violencia y el acoso escolar, que afecta tanto a estudiantes como a docentes. El acoso escolar o bullying es un problema generalizado en muchos sistemas educativos. Según un informe de la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes en todo el mundo ha sido víctima de acoso escolar. El acoso puede tener consecuencias devastadoras para el bienestar emocional y académico de los estudiantes, llevándolos en algunos casos al abandono escolar. La violencia también se manifiesta en forma de agresiones físicas y psicológicas dentro de las escuelas. En países como México y Sudáfrica, las escuelas se han convertido en espacios peligrosos debido a la presencia de pandillas y al tráfico de drogas. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los estudiantes, sino que también crea un ambiente de miedo que dificulta el aprendizaje. Para comprender mejor
cómo estos desafíos sociológicos se manifiestan en la práctica, es útil comparar diferentes sistemas educativos. En Finlandia, considerado uno de los mejores sistemas educativos del mundo, se ha logrado reducir las desigualdades sociales mediante la implementación de políticas inclusivas y el acceso equitativo a la educación. Todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tienen acceso a una educación gratuita y de alta calidad. Además, el sistema finlandés pone un fuerte énfasis en el bienestar de los estudiantes, con un enfoque en la prevención del acoso escolar y la promoción de un ambiente escolar seguro. En contraste, en países como India, las desigualdades sociales y la discriminación continúan siendo un obstáculo importante para la educación. A pesar de los esfuerzos para mejorar la educación en áreas rurales y para comunidades marginadas, la brecha entre las diferentes castas y clases sigue siendo significativa. Los estudiantes de castas inferiores o de grupos tribales a menudo enfrentan discriminación dentro de las escuelas, lo que afecta su rendimiento académico y sus oportunidades futuras. Para abordar estos desafíos sociológicos en la educación, es crucial implementar políticas que promuevan la inclusión y la equidad. En primer lugar, es necesario aumentar la financiación de las escuelas en áreas de bajos ingresos para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios. Esto incluye la contratación de docentes capacitados, la mejora de la infraestructura escolar y la provisión de materiales educativos adecuados. Además, es fundamental implementar programas de concienciación y formación para docentes y estudiantes sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Esto puede ayudar a reducir la discriminación y el acoso escolar, creando un ambiente más seguro y acogedor para todos los estudiantes. Es esencial fortalecer las políticas de protección social para garantizar que las familias de bajos ingresos puedan enviar a sus hijos a las escuelas sin tener que sacrificar sus necesidades básicas. Esto puede incluir la provisión de becas, programas de alimentación escolar y servicios de apoyo psicológico para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Los desafíos sociológicos en la educación son complejos y multifacéticos, pero no son insuperables. A través de políticas inclusivas, una financiación adecuada y un compromiso con la equidad, es posible crear un sistema educativo que ofrezca oportunidades reales para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, racial o de género. La educación es un derecho humano fundamental y es responsabilidad de la sociedad garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Los desafíos culturales en el sistema educativo representan uno de los obstáculos más profundos y a menudo invisibles para lograr una educación equitativa y de calidad. La diversidad cultural dentro de las aulas es tanto una oportunidad como un reto. A pesar de los esfuerzos por promover la inclusión y el respeto a la diversidad, las tensiones culturales pueden limitar la participación de ciertos grupos y afectar el rendimiento académico. A continuación, exploraremos cómo las diferencias culturales influyen en la educación. La globalización ha intensificado la migración y como resultado, las aulas en muchas partes del mundo son cada vez más diversas culturalmente. En países como Canadá, Australia y Estados Unidos, los estudiantes provienen de una amplia variedad de orígenes étnicos, lingüísticos y religiosos. Esta diversidad enriquece el ambiente educativo, pero también presenta desafíos importantes para los educadores. En Canadá, por ejemplo, el sistema educativo se enfrenta al desafío de integrar a estudiantes de comunidades indígenas, quienes a menudo tienen una cosmovisión y tradiciones diferentes a las del sistema educativo dominante. En algunas comunidades, los estudiantes indígenas se sienten desconectados del currículo
y de la enseñanza tradicional, lo que contribuye a altas tasas de deserción escolar. A pesar de los esfuerzos para incorporar más contenido relacionado con las culturas indígenas, la brecha cultural sigue siendo un problema significativo. En Europa, la creciente inmigración ha planteado retos similares. En Francia, el debate sobre la laicidad, la separación entre la Iglesia y el Estado, ha afectado directamente a los estudiantes musulmanes. Las políticas que prohíben el uso de los símbolos religiosos visibles, como el hijab en las escuelas públicas, han generado controversia y debates sobre la integración y la inclusión cultural en la educación. El lenguaje, por su parte, es uno de los aspectos más visibles de la cultura, y cuando los estudiantes no dominan el idioma de instrucción, enfrentan barreras adicionales en su educación. En Estados Unidos, los estudiantes que no hablan inglés como lengua materna, conocidos como English Language Learners o ELL, a menudo enfrentan dificultades para seguir el currículo. A pesar de los programas de apoyo, estos estudiantes tienden a tener tasas más bajas de éxito académico en comparación con sus compañeros nativos en inglés. En América Latina, el idioma también es un factor crucial en la educación, especialmente en países con una gran población indígena. En Bolivia y Guatemala, por ejemplo, los estudiantes que hablan lenguas indígenas enfrentan desafíos para acceder a una educación de calidad, ya que el sistema educativo a menudo está diseñado en español, el idioma dominante. Aunque se han implementado programas de educación bilingüe e intercultural, estos esfuerzos aún no han logrado cerrar la brecha entre los estudiantes indígenas y los no indígenas. Las diferencias en valores culturales también pueden llevar a conflictos dentro de las aulas. En algunas culturas, la educación se valora principalmente como un medio para alcanzar el éxito económico, mientras que en otras se considera un medio para preservar la identidad cultural y los valores comunitarios. Estas diferencias pueden crear tensiones entre los estudiantes y sus familias, así como entre los educadores y las comunidades. Por ejemplo, en muchos países africanos, las escuelas occidentales impuestas durante el periodo colonial no siempre respetan las tradiciones y valores locales. Esto ha llevado a una desconexión entre la educación formal y las necesidades culturales de las comunidades. En algunos casos, los estudiantes se ven obligados a elegir entre el éxito académico y la preservación de su identidad cultural. En Japón, aunque la educación es altamente valorada, el sistema educativo se enfrenta a desafíos culturales relacionados con el equilibrio entre la presión académica y la salud mental de los estudiantes. La cultura de la excelencia académica ha llevado a niveles alarmantes de estrés entre los estudiantes japoneses, lo que ha suscitado debates sobre la necesidad de reformar el sistema educativo para abordar estos problemas. Un ejemplo notable de cómo los desafíos culturales en la educación pueden ser abordados con éxito es el sistema educativo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha implementado un enfoque bicultural en su educación, reconociendo tanto a la cultura maorí como a la cultura europea dominante. Las escuelas han incorporado la lengua y los valores maoríes en el currículo y se ha dado un mayor énfasis a la historia y la cultura de los pueblos indígenas. Este enfoque ha mejorado significativamente la participación y el rendimiento académico de los estudiantes maoríes, aunque todavía quedan desafíos por resolver. En contraste, en países como Turquía, los desafíos culturales en la educación han sido fuente de conflicto. El debate sobre la enseñanza de la religión y la imposición de un currículo nacional que no siempre respeta las diferencias culturales ha generado tensiones entre el gobierno y las comunidades minoritarias, como los kurdos. A pesar de algunos esfuerzos por mejorar la inclusión, las políticas educativas en Turquía continúan enfrentando críticas por no reconocer adecuadamente la diversidad cultural del país. Es esencial adoptar un enfoque inclusivo
que respete y valore la diversidad. En primer lugar, los sistemas educativos deben ser más flexibles y adaptables a las necesidades culturales de sus estudiantes. Esto incluye la implementación de currículos que reflejen la diversidad cultural de las comunidades, así como la provisión de educación en lenguas indígenas y minoritarias. Además, es crucial capacitar a los docentes para que puedan manejar de manera efectiva la diversidad cultural en el aula. Los educadores deben ser conscientes de sus propios prejuicios y estar equipados con las herramientas necesarias para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso. La formación en competencia cultural debe ser una parte integral de la preparación docente. Asimismo, las políticas educativas deben fomentar el diálogo intercultural y la participación comunitaria. Involucrar a las familias y a las comunidades en el proceso educativo puede ayudar a superar las barreras culturales y a garantizar que la educación sea relevante y significativa para todos los estudiantes. Los desafíos culturales en la educación son complejos y multifacéticos, pero también ofrecen una oportunidad para transformar el sistema educativo en un espacio más inclusivo y equitativo. Al reconocer y valorar la diversidad cultural, podemos crear un sistema educativo que no solo prepare a los estudiantes para el éxito académico, sino que también respete y celebre sus identidades culturales. La educación debe ser un puente entre culturas, no una barrera, y es responsabilidad de todos los actores educativos trabajar hacia este objetivo. La infraestructura educativa es uno de los pilares fundamentales para garantizar una educación de calidad. Las instalaciones físicas, los recursos tecnológicos y el entorno en el que se imparte la educación tienen un impacto directo en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, en muchas partes del mundo, la infraestructura educativa sigue siendo deficiente, afectando el acceso y la calidad de la educación. Exploraremos los desafíos de infraestructura en el sistema educativo. Uno de los desafíos más significativos en términos de infraestructura educativa es la disparidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En muchos países, las escuelas en áreas rurales carecen de las instalaciones y recursos básicos necesarios para proporcionar una educación de calidad. Esta brecha de infraestructura perpetúa las desigualdades educativas y limita las oportunidades de los estudiantes en zonas rurales. En América Latina, por ejemplo, la brecha de infraestructura es evidente en países como Perú y México. En las zonas rurales de Perú, muchas escuelas carecen de servicios básicos como electricidad, agua potable y baños adecuados. Además, las aulas suelen estar en mal estado, con techos que gotean y paredes deterioradas. Esta falta de infraestructura adecuada afecta la motivación de los estudiantes y contribuye a altas tasas de deserción escolar. En África subsahariana, la situación es aún más grave. En países como Uganda y Kenia, muchas escuelas rurales están formadas por estructuras temporales o improvisadas, con techos de paja y paredes de barro. La falta de aulas adecuadas y mobiliario escolar limita la capacidad de los estudiantes para concentrarse y aprender. Además, la falta de acceso a tecnologías básicas como computadoras y conexión a Internet coloca a estos estudiantes en una desventaja significativa en comparación con sus compañeros en zonas urbanas. La calidad de la infraestructura escolar no solo afecta el acceso a la educación, sino también el rendimiento académico de los estudiantes. Numerosos estudios han demostrado que las condiciones físicas de las escuelas influyen en el bienestar y en la productividad de los estudiantes. Un entorno de aprendizaje seguro, cómodo y bien equipado mejora la concentración y el rendimiento académico.
En Estados Unidos, un estudio realizado por el National Center for Education Statistics encontró que los estudiantes que asisten a escuelas en mal estado tienden a tener un rendimiento académico más bajo que aquellos en escuelas con mejores instalaciones. Las escuelas con problemas de infraestructura como mala ventilación, calefacción inadecuada y aulas superpobladas generan un ambiente de estrés que afecta negativamente el aprendizaje. De manera similar, en países en desarrollo, la falta de infraestructura adecuada en las escuelas contribuye a la baja calidad educativa. En India, por ejemplo, muchas escuelas públicas carecen de bibliotecas, laboratorios de ciencias y áreas de recreación. Estas deficiencias limitan las oportunidades de los estudiantes para participar en actividades extracurriculares y desarrollar habilidades prácticas, lo que a su vez afecta su rendimiento académico y su preparación para la vida laboral. En el siglo XXI, la tecnología se ha convertido en un componente esencial de la educación. Sin embargo, el acceso desigual a la tecnología educativa es otro desafío de infraestructura que enfrenta el sistema educativo. La brecha digital, es decir, la disparidad en el acceso a tecnologías digitales como computadoras y conexión a Internet ha ampliado las desigualdades educativas. Especialmente durante la pandemia, el cierre de escuela obligó a millones de estudiantes en todo el mundo a continuar su educación de forma remota. Sin embargo, no todos los estudiantes tenían acceso a la tecnología necesaria para participar en el aprendizaje en línea. En muchos países en desarrollo, los estudiantes en zonas rurales y de bajos ingresos se quedaron rezagados debido a la falta de acceso a dispositivos electrónicos y a una conexión a Internet estable. En países como Brasil, la pandemia expuso las desigualdades en el acceso a la tecnología educativa, mientras que los estudiantes de familias adineradas pudieron continuar su educación en línea sin problemas. Aquellos de familias de bajos ingresos enfrentaron dificultades para acceder a las clases virtuales. Esta situación ha llevado a un aumento en la brecha educativa y ha subrayado la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica en las escuelas. Un ejemplo positivo de cómo la infraestructura educativa puede transformar la educación es el sistema educativo de Corea del Sur. Corea del Sur ha invertido significativamente en la modernización de la infraestructura educativa, equipando sus escuelas con tecnología avanzada y recursos de aprendizaje de alta calidad. Además, el gobierno ha implementado políticas para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o el nivel socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad. Como resultado, Corea del Sur ha logrado uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo, con altos niveles de rendimiento académico y una fuerza laboral altamente calificada. En contraste, en Haití, la infraestructura educativa sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sistema educativo. Después del devastador terremoto de 2010, muchas escuelas quedaron destruidas o gravemente dañadas. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, muchas escuelas todavía carecen de instalaciones adecuadas y la falta de recursos ha obstaculizado el progreso educativo en el país. La situación en Haití destaca la importancia de invertir en la infraestructura educativa como una parte fundamental del desarrollo sostenible. Adoptar un enfoque integral es crucial, de manera que se involucre tanto a los gobiernos como a las comunidades y al sector privado. En primer lugar, es necesario aumentar la inversión en infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales y comunidades desfavorecidas. Esto incluye la construcción de nuevas escuelas, la renovación de instalaciones deterioradas y la provisión de recursos básicos como agua potable y electricidad. Además, es fundamental garantizar el acceso equitativo a la tecnología educativa. Los gobiernos deben implementar políticas que faciliten el acceso a dispositivos electrónicos y a una conexión a Internet confiable para todos los estudiantes. Esto puede incluir la distribución de tabletas y computadoras a estudiantes de bajos ingresos, así como la creación de centros comunitarios de tecnología en áreas rurales.
Es esencial involucrar a las comunidades locales en el proceso de planificación y desarrollo de la infraestructura educativa. Las escuelas deben ser diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven, y la participación de las familias y los líderes comunitarios es clave para garantizar el éxito de estos proyectos. La infraestructura educativa es un componente vital para garantizar una educación de calidad y también una educación equitativa. Sin embargo, en muchas partes del mundo, las deficiencias en la infraestructura escolar siguen siendo un obstáculo importante para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. A través de una inversión adecuada y un enfoque inclusivo, es posible mejorar las condiciones de las escuelas y cerrar las brechas de infraestructura que perpetúan las desigualdades educativas. La educación es una herramienta poderosa para el cambio social, y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un entorno de aprendizaje adecuado es un paso crucial hacia un futuro más equitativo y próspero. La economía y la educación están profundamente interconectadas. La capacidad de un país para ofrecer una educación de calidad está intrínsecamente ligada a su situación económica. Los desafíos económicos en la educación no solo afectan la cantidad y calidad de los recursos disponibles, sino también el acceso y la equidad dentro del sistema educativo. Cuando existen limitaciones financieras, estas impactan directamente en la educación. Uno de los problemas económicos más significativos en la educación es la falta de financiamiento adecuado. En muchos países, especialmente en los en vías de desarrollo, los gobiernos destinan una parte insuficiente de su presupuesto a la educación, lo que resulta en escuelas mal equipadas, bajos salarios para los docentes y una escasez de materiales educativos. En África subsahariana, por ejemplo, los presupuestos educativos son notoriamente bajos en comparación con otras regiones. La falta de fondos ha llevado a una crisis educativa en países como Nigeria, donde muchas escuelas carecen de infraestructura básica y los maestros a menudo no reciben sus salarios a tiempo. Esta situación ha provocado una baja moral entre los docentes y ha afectado gravemente la calidad de la educación. De manera similar, en América Latina, la falta de financiamiento adecuado sigue siendo un desafío. En países como Honduras y Nicaragua, las escuelas públicas enfrentan severas restricciones presupuestarias, lo que resulta en una alta dependencia de donaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para satisfacer las necesidades básicas. A pesar de los esfuerzos para aumentar el gasto en educación, la desigualdad en la distribución de recursos sigue siendo un problema persistente. La pobreza es otro factor económico que tiene un impacto directo en la educación. Los estudiantes de familias de bajos ingresos enfrentan múltiples barreras para acceder a una educación de calidad, incluyendo la falta de recursos para pagar materiales escolares, uniformes, transportes y en algunos casos matrículas. En países como la India, la pobreza extrema ha llevado a que muchos niños abandonen la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. A pesar de que la educación primaria es gratuita y obligatoria, los costos indirectos, como los uniformes y los libros, siguen siendo un obstáculo para las familias más pobres. Como resultado, los niños de familias desfavorecidas tienen menos probabilidades de completar su educación y por lo tanto enfrentan un ciclo perpetuo de pobreza. En los Estados Unidos, aunque la educación pública es gratuita, los estudiantes de familias de bajos ingresos a menudo asisten a escuelas en comunidades desfavorecidas que carecen de los recursos necesarios para ofrecer una educación de alta calidad. Además, estos estudiantes enfrentan desafíos adicionales como la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a programas extracurriculares, lo que afecta negativamente su rendimiento académico. La desigualdad económica se refleja claramente en la educación. Los estudiantes de familias adineradas tienen acceso a una mejor calidad educativa, lo que a su vez les brinda mayores oportunidades en el futuro. En contraste, los estudiantes de familias de bajos ingresos a menudo asisten a escuelas con menos recursos, lo que perpetúa la brecha educativa.
En países como Chile, la brecha entre la educación pública y privada es evidente, mientras que las escuelas privadas financiadas por familias ricas ofrecen una educación de alta calidad con acceso a tecnología avanzada y actividades extracurriculares. Las escuelas públicas, que atienden principalmente a estudiantes de bajos ingresos, luchan por mantenerse al día. Este sistema dual ha generado una enorme desigualdad en los logros educativos y ha exacerbado la división social. En Europa, países como Alemania han implementado sistemas educativos que intentan mitigar estas desigualdades. A través de políticas de redistribución de recursos, el gobierno alemán destina más fondos a escuelas en áreas desfavorecidas para reducir la brecha entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Aunque este enfoque ha tenido éxito en reducir la desigualdad, el desafío sigue siendo asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades educativas. El costo de la educación superior es otro desafío económico importante. En muchos países, el acceso a la universidad está limitado por las altas matrículas y los costos asociados, lo que excluye a los estudiantes de bajos ingresos de obtener una educación terciaria. Esto no solo afecta el futuro económico de esos estudiantes, sino que también tiene un impacto en la economía general de los países, ya que limita el desarrollo de una fuerza laboral altamente calificada. En Estados Unidos, la deuda estudiantil es una crisis nacional. Muchos estudiantes se ven obligados a asumir grandes cantidades de deuda para poder asistir a la universidad, lo que les afecta financieramente durante años y años después de graduarse. Este sistema no solo pone en desventaja a los estudiantes de bajos ingresos, sino que también tiene un efecto negativo en la economía en general, ya que los jóvenes profesionales postergan la compra de viviendas y otros gastos importantes debido a sus deudas. En otros países como Alemania y los países escandinavos, el acceso a la educación superior es más equitativo gracias a la gratuidad o a las bajas matrículas. Estos países han reconocido la importancia de una educación terciaria accesible y han implementado políticas para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, puedan acceder a la universidad. Un ejemplo de cómo los desafíos económicos en la educación pueden abordarse con éxito es el sistema educativo de Finlandia. En Finlandia, la educación es completamente gratuita, desde la educación primaria hasta la universidad. Además, el gobierno finlandés invierte significativamente en el desarrollo profesional de los docentes y en la infraestructura escolar, lo que ha llevado a resultados sobresalientes en términos de rendimiento académico y equidad. Finlandia demuestra que es posible ofrecer una educación de alta calidad para todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, a través de una inversión pública adecuada y políticas educativas inclusivas. En contraste, en países como Brasil, la falta de inversión en educación ha perpetuado las desigualdades económicas y sociales. Aunque Brasil ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, las desigualdades en el sistema educativo siguen siendo profundas. Las escuelas en comunidades de bajos ingresos carecen de los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad, lo que limita las oportunidades de los estudiantes y perpetúa el ciclo de pobreza. Aumentar la inversión en el sistema educativo es esencial. Los gobiernos deben priorizar la educación en sus presupuestos y garantizar que los fondos se distribuyan de manera equitativa. Esto incluye la asignación de más recursos a las escuelas en comunidades desfavorecidas y la implementación de políticas que aseguren que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su situación económica. Además, es fundamental abordar la pobreza y sus efectos en la educación. Los programas de asistencia social, como los subsidios para materiales escolares y el transporte, pueden ayudar a aliviar la carga financiera de las familias de bajos ingresos y mejorar el acceso a la educación. Asimismo, los gobiernos deben implementar políticas para reducir la deuda estudiantil y garantizar que la educación superior sea accesible para todos los estudiantes.
es fundamental fomentar la colaboración entre el sector público y el sector privado para mejorar la infraestructura educativa y ampliar el acceso a la tecnología. Las empresas y organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la provisión de recursos adicionales para las escuelas y en la creación de programas educativos que beneficien a los estudiantes de bajos ingresos. Los desafíos económicos en la educación son complejos y multifacéticos, pero no insuperables. A través de una mayor inversión pública, políticas inclusivas y la colaboración entre el sector público y privado, es posible crear un sistema educativo que ofrezca oportunidades equitativas para todos los estudiantes. La educación es la base del desarrollo económico y social y es responsabilidad de todos los actores involucrados trabajar juntos para superar las barreras económicas y garantizar que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. En la era digital, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial en todos los aspectos de la vida, incluida la educación. Sin embargo, la integración de la tecnología en el ámbito educativo plantea numerosos desafíos, desde la desigualdad en el acceso hasta la capacitación de los docentes para utilizar estas herramientas de manera efectiva. La brecha digital se refiere a la disparidad en el acceso a la tecnología entre diferentes grupos de personas. Y en el contexto educativo, esta brecha puede tener un impacto significativo en la equidad educativa. Mientras que algunos estudiantes tienen acceso a computadoras, tabletas y una conexión a Internet estable en sus hogares, otros carecen de estos recursos, lo que crea una desigualdad en las oportunidades de aprendizaje. En los Estados Unidos, la brecha digital es evidente, especialmente en comunidades rurales y de bajos ingresos. Durante la pandemia de COVID-19, cuando las clases se trasladaron a un formato en línea, muchos estudiantes no pudieron participar plenamente en educación a distancia debido a la falta de acceso a dispositivos o a una conexión a Internet confiable. Este problema no solo afectó su rendimiento académico, sino que también exacerbó las desigualdades existentes entre los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. En países en desarrollo, la brecha digital es aún más pronunciada. La falta de infraestructura tecnológica básica como electricidad e Internet impide que muchos estudiantes puedan beneficiarse de las herramientas educativas digitales. En estos contextos, la brecha digital no es solo una cuestión de acceso, sino también de disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas. Otro desafío significativo es la capacitación de los docentes en el uso de la tecnología. La integración de la tecnología en el aula requiere que los maestros no solo sean competentes en su uso, sino que también sepan cómo integrarla de manera efectiva en su enseñanza. Sin embargo, muchos docentes no han recibido formación adecuada para utilizar herramientas digitales en el aula, lo que limita el potencial de estas tecnologías para mejorar el aprendizaje. En muchos países, los programas de formación docente no han evolucionado al ritmo de los avances tecnológicos. Por ejemplo, en América Latina, a pesar de los esfuerzos para introducir tecnología en las escuelas, muchos maestros carecen de las habilidades necesarias para utilizar estas herramientas de manera efectiva. Como resultado, la tecnología a menudo se subutiliza en el aula o se utiliza de manera ineficaz. En Finlandia, que es conocida por su sistema educativo de alta calidad, se ha hecho un esfuerzo considerable para capacitar a los docentes en el uso de la tecnología. Los maestros finlandeses reciben formación continua en el uso de herramientas digitales y se les anima a experimentar con nuevas tecnologías en sus aulas. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para integrar la tecnología en la educación de manera significativa, mejorando tanto la enseñanza como el aprendizaje. La tecnología ha revolucionado el acceso al conocimiento. Plataformas educativas en líneas como Coursera, Khan Academy y edX han democratizado la educación al ofrecer cursos de alta calidad a cualquier persona con acceso a Internet. Sin embargo, aunque estas plataformas tienen el potencial de ampliar el acceso a la educación,
también presentan desafíos. Uno de los principales problemas es la calidad de los contenidos disponibles en línea. Mientras que algunas plataformas ofrecen recursos de alta calidad, otras no están tan bien reguladas, lo que lleva a la proliferación de información incorrecta o de baja calidad. Además, aunque el acceso al conocimiento ha mejorado, la capacidad de los estudiantes para beneficiarse de estos recursos depende de su nivel de habilidades digitales, lo que vuelve a poner de relieve la importancia de capacitación tanto para docentes como para estudiantes. En países como la India, donde el acceso a la educación de calidad ha sido históricamente limitado, las plataformas educativas en línea han ofrecido nuevas oportunidades para los estudiantes. Sin embargo, la falta de acceso a Internet en las zonas rurales sigue siendo un obstáculo importante. Para abordar este problema, algunas iniciativas gubernamentales han trabajado en la creación de centros de aprendizaje comunitario donde los estudiantes pueden acceder a recursos educativos en línea, pero aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha digital. La inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel cada vez más importante en la educación. Desde el desarrollo de plataformas de aprendizajes personalizadas hasta la automatización de tareas administrativas. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la educación. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y prácticos que deben ser abordados. Uno de los beneficios más prometedores de la inteligencia artificial en la educación es la capacidad de ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas. Plataformas como Dreambox o Newton utilizan algoritmos para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que permite una enseñanza más eficiente y centrada en el estudiante. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial en la educación también plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de sus datos. Los sistemas de inteligencia artificial recopilan grandes cantidades de datos sobre los estudiantes, lo que plantea preguntas sobre cómo se almacenan y utilizan estos datos. Además, existe el riesgo de que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los docentes en algunas funciones, lo que podría afectar la calidad de la educación. Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para apoyar la enseñanza, no puede reemplazar el juicio humano y la capacidad de los docentes para comprender las necesidades emocionales y sociales de sus estudiantes. Un ejemplo del uso exitoso de la tecnología en la educación es el sistema educativo de Singapur. Singapur ha integrado la tecnología en todos los niveles de su sistema educativo, desde la educación primaria hasta la universidad. Los estudiantes en Singapur utilizan herramientas digitales en el aula y el gobierno ha invertido significativamente en la formación de docentes y en la infraestructura tecnológica. Como resultado, Singapur ha logrado altos niveles de rendimiento académico y ha preparado a sus estudiantes para el futuro en una economía digital. En contraste, en muchas partes de América Latina, la falta de inversión en tecnología educativa ha limitado el impacto de las herramientas digitales en el aula. Aunque algunos países como Chile y Uruguay han realizado esfuerzos para introducir tecnología en las escuelas, muchos otros aún están rezagados. La falta de infraestructura, junto con la falta de formación docente, ha impedido que la tecnología tenga un impacto positivo significativo en la educación en la región. Se hace relevante la inversión en infraestructura tecnológica y en la capacitación docente. Los gobiernos deben garantizar que todas las escuelas, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, tengan acceso a la tecnología necesaria para apoyar el aprendizaje. Además, los programas de formación docente deben actualizarse para incluir el uso de herramientas digitales y la integración de la tecnología en el aula. Asimismo, es crucial abordar la brecha digital mediante políticas que garanticen el acceso a Internet de alta velocidad y dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes. Esto puede lograrse a través de subsidios gubernamentales, asociaciones público-privadas y
programas comunitarios que proporcionen recursos tecnológicos a las comunidades desfavorecidas. En cuanto a la inteligencia artificial, es importante desarrollar marcos éticos y de seguridad para regular su uso en la educación. La privacidad de los datos debe ser una prioridad y los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse para complementar, no reemplazar, el rol de los docentes. Además, la investigación y el desarrollo en este campo deben centrarse en crear herramientas que apoyen el aprendizaje personalizado, sin comprometer la equidad o la calidad educativa. Los desafíos tecnológicos en la educación son complejos, pero son superables. A medida que la tecnología continúa avanzando, es crucial que los sistemas educativos se adapten para aprovechar al máximo estas herramientas, al mismo tiempo que se garantiza la equidad y la calidad en la educación. Con inversiones adecuadas en infraestructura, capacitación docente y marcos éticos, la tecnología tiene el potencial de transformar la educación y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro en un mundo cada vez más digital.